El Señor Jesucristo en una ocasión, hablando de este tiempo final y hablando de las promesas de este tiempo, dijo: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Dónde estará el cuerpo muerto conforme a la profecía? Donde se han de juntar las águilas en el tiempo final. Por eso el occidente, teniendo tales promesas, está en este tiempo en expectación. Hay expectación en el occidente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Expectación en occidente. El occidente es el lugar que dice el Señor Jesucristo que el Hijo del Hombre, como el relámpago, se mostrará, se manifestará. Por eso habrá expectación en el occidente. Por esa causa el occidente en nuestro tiempo está bajo tensión. Por eso el occidente está todo nervioso y temblando, porque está en expectación por causa de las grandes promesas divinas que hay para este tiempo final. Y esos grandes acontecimientos proféticos para este tiempo final han estado influyendo en el occidente, aunque el occidente no se haya dado cuenta plenamente el porqué de tanta expectación en estos días finales. Es que el occidente tiene las promesas más grandes que continente alguno tenga para este tiempo final. Por eso todo el occidente ha estado anunciando que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Ha estado anunciando que la venida del Señor está cerca, porque está en expectación. Es necesario que nosotros comprendamos entonces estas promesas divinas para el occidente, para que así podamos disfrutar de todas esas grandes promesas en el tiempo de su cumplimiento en el cual nosotros estamos viviendo. Vimos que la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente, de la tierra de Israel, que es el oriente, porque está en el Medio Oriente, en donde fue la primera venida del Hijo del Hombre. Salió del oriente y se mostrará en el occidente. Él ha estado caminando desde el oriente hasta el occidente, pero como Él no pierde tiempo ni aún caminando de un sitio hacia otro, Él ha estado llevando a cabo una obra tan grande y gloriosa en el programa divino que nos quedamos atónitos al conocer la gran obra que Él ha llevado a cabo en estos últimos 2000 años, desde el oriente hasta el occidente. Él ha estado
llevando a cabo la obra del Padre, ha estado llevando a cabo los negocios del Padre, pues Él dijo: en los negocios de mi Padre me conviene estar. Él ha estado en los negocios del Padre sin perder ni un minuto de su tiempo, y ha hecho la obra más grande y más gloriosa que alguien pudiera hacer. Ha estado construyendo, ha estado construyendo un edificio, un templo, el templo del Señor, la casa del Señor. Pues Él, así como el Padre tiene un templo en el cielo, y el Señor Jesucristo, dice el apóstol San Pablo, que el Señor, cuando ascendió a los cielos, entró al templo de Dios y pasó al lugar santísimo, y allí en el trono de intercesión, allí se presentó vivo y con su propia sangre para la remisión de nuestros pecados. Nadie podía llegar a ese lugar sin sangre, y nadie podía entrar a ese lugar a menos que no fuese el sumo sacerdote de ese templo. El Señor Jesucristo, cuando estuvo sobre la tierra, no era sacerdote en esta tierra del orden de Leví, pero Él, dice la Escritura, que era sacerdote según el orden de Melquisedec. Él tenía entonces un templo en donde Él ministraba conforme a ese programa divino. Por eso, cuando Él le apareció muchos cientos de años antes a Abraham, el padre de la fe, se le presentó como Melquisedec, como rey de Salem, como sacerdote del Dios Altísimo, sin padre, sin madre. Y allí Él llevó a cabo, ministró a Abraham pan y vino. Y siendo sacerdote según el orden de Melquisedec del templo divino, del templo que está en el cielo, Él, cuando ascendió al cielo, se colocó allí en el lugar santísimo, a la diestra de Dios, en ese trono de Dios, y por 2000 años aproximadamente ha estado haciendo intercesión en ese trono divino por usted y por mí, y por todos los hijos de Dios que han estado viniendo a este planeta Tierra para ser manifestados en carne humana y cumplir así el programa divino que Dios tiene asignado para cada hijo de Dios en esta tierra. Es necesario que entendamos que cada hijo de Dios que viene a esta tierra para vivir en estos cuerpos de carne, en estos cuerpos terrenales, viene para cumplir un propósito divino por cierta cantidad de tiempo. Cuando se le termina el tiempo, es llamado por el Creador a descansar en el paraíso hasta que llegue la resurrección de todos los santos, de todos los hijos de Dios que han pasado por esta tierra y han cumplido el propósito divino. Si no fuese porque hay un propósito divino para nuestra existencia aquí en la tierra, nuestra vida aquí en la tierra sería la cosa más miserable y más desagradable para nosotros. Porque ¿qué sentido podría tener para nosotros el nacer, vivir y después morir, y que no haya otra cosa después de la muerte?
no tendría para nosotros entonces sentido la vida. Pero cuando comprendemos que hay un programa divino y que hemos llegado a la tierra para tomar parte en ese programa divino y así luego pasar a el paraíso a descansar, y si nos toma el tiempo de la venida del Señor, de la venida del Hijo del Hombre, la mayoría que estén aquí en la tierra en esos días podrán ser los participantes de esa promesa que dice el apóstol San Pablo. No todos ciertamente moriremos, mas todos seremos transformados, porque en un abrir de ojos, porque os digo un misterio, es uno de los misterios divinos, uno de los misterios del programa divino. Os digo un misterio, en un abrir de ojos, o en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos transformados. Eso es palabra de Dios. Esos son los planes divinos que Él tiene en su programa para llevar a cabo en estos días finales, para así nosotros poder ver y entrar en ese gran programa divino y poder ver la realización de estas profecías bíblicas en este tiempo en que vivimos. Y todo esto será en los días de la venida del Hijo del Hombre, como el relámpago resplandeciendo, manifestándose en el occidente. Son promesas para el occidente. Las personas del occidente serán las personas que tendrán la promesa de entender estas cosas, porque los entendidos entenderán en el occidente estas cosas, estas promesas que les corresponden a los occidentales. La primera venida del Señor fue en la tierra de Israel, en el Oriente Medio. Pero la segunda venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre en los días finales, será como el relámpago resplandeciendo en el occidente. Y el occidente es nada menos que la tierra de América, la que nos vio nacer a nosotros, a menos que no seamos nacidos en otro país, pero estamos en la tierra del occidente. Lo importante es estar viviendo en el occidente en estos días finales para ver la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo, para iluminarnos el entendimiento, para que así comprendamos todas estas profecías bíblicas que corresponden al tiempo final para los occidentales. Por eso el occidente está en expectación en occidente, expectación de las promesas divinas, esperando el cumplimiento de esas promesas. Por eso todo el occidente está como estaba el oriente en aquellos días. Está bajo tensión, está nervioso el occidente. Algunos no saben por qué. Algunos creen que es la situación económica, otros creen que es la situación política y otros creen que es tal o cual cosa. Pero la realidad es que la expectación y el nerviosismo y la tensión que hay en el occidente es a causa de la influencia que tienen estas promesas, estas profecías bíblicas para el occidente.
Estas profecías bíblicas que nos tienen bajo expectación, las estaremos entendiendo en los días de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles del Señor? Que en el tiempo final, dijo el Señor Jesucristo, y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. Vean ustedes que esa es una de las promesas para el occidente, pues es en el occidente en que el Hijo del Hombre cumplirá su venida con sus ángeles. Por esa causa entonces la gran voz de trompeta será escuchada en el occidente por el ministerio de esos ángeles del Señor que serán manifestados en la venida del Hijo del Hombre. Y dijo el Señor en otras ocasiones, y vendrá el Hijo del Hombre con sus ángeles, porque el Hijo del Hombre con sus ángeles dará el pago a todos. Es que en el tiempo final, el pago, las recompensas para los seres humanos serán dadas a unos y a otros, al trigo y a la cizaña. Porque dijo el Señor que dejasen crecer juntamente el trigo y la cizaña, porque en el tiempo final sería hecha la separación del trigo y de la cizaña, y la cizaña sería echada en el fuego y el trigo en el alfolí. La cizaña, dijo el Señor Jesucristo, que son los hijos del malo, los hijos del diablo, y el trigo son los hijos del reino de Dios. Y él dijo: el Hijo del Hombre, el Señor, enviará a sus ángeles. ¿Para qué? Para llevar a cabo la cosecha del trigo y también de la cizaña. Porque al trigo lo llamará con gran voz de trompeta y juntará a todos los elegidos, a todo el trigo del Señor, a todos los hijos del reino de Dios. ¿Para qué? Para así revelarle el misterio divino, para así revelarle la palabra de Dios, para que ellos puedan comprender las cosas divinas para este tiempo en que vivimos, para que puedan recibir la transformación que necesitamos en estos días finales para pasar a la eternidad, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Es necesario, dijo el apóstol San Pablo, que esto mortal sea vestido de inmortalidad, esto corruptible sea vestido de incorrupción, y entonces será cumplida la palabra dicha: sorbida es la muerte con victoria. Es este el tiempo en que la voz del Hijo del Hombre será escuchada por los muertos y también los vivos. Pues dijo el Señor: todos escucharán, todos los muertos escucharán la voz del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, y se levantarán, porque es el tiempo para la resurrección. Y escucharán la voz del Hijo de Dios en su venida en el occidente en los días finales. Y los que están vivos escucharán también la voz del Hijo de Dios para la resurrección. La escucharán bajo el ministerio de la gran voz de trompeta en los ángeles del Señor, que estarán ministrando la palabra del Señor para recoger a todos los elegidos. Y usted me dirá o me preguntará: ¿y quiénes son los ángeles del Señor? Porque los ángeles del Señor tienen nombres. Conforme a la promesa divina,
El Señor en su venida, el Hijo del Hombre en su venida viene con sus ángeles. El ministerio de los ángeles del Señor será el ministerio para recoger a todos los elegidos con la gran voz de trompeta. La gran voz de trompeta, lo cual es el mensaje final de Jesucristo para llamar a todos sus hijos. Y los ángeles del Señor, ¿quiénes son? Cuando el Señor le habló a sus discípulos 2000 años atrás acerca de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en el reino de su Padre, Él les dijo: muchos de los que están aquí no gustarán la muerte, no verán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo con poder y gloria en el reino de su Padre, viniendo con sus ángeles de gloria, el cual pagará a cada uno según fuere su obra. Y 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte alto y se transfiguró delante de ellos para mostrarle a ellos en esa visión la venida del Hijo del Hombre en los días finales. Aquello fue una visión de lo que sería la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en los días finales para hablarle a todos sus hijos y llamarlos y recoger a todos los elegidos. Cuando se transfiguró delante de ellos, su rostro brilló como el sol. ¿Por qué? Porque el profeta Malaquías dijo: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Él estaba allí tomando el simbolismo bíblico, profético de la venida del Hijo del Hombre en los días finales, con el simbolismo del sol de justicia levantándose. Y sus vestiduras resplandecieron como la luz, como la nieve, porque es el tiempo en que todos los hijos de Dios, juntamente con el mensajero final, serán adoptados en el reino de Dios como hijos de Dios y recibirán una nueva vestidura con la cual ellos vivirán por toda la eternidad. Mientras llega el momento exacto en que seremos vestidos de esa nueva vestidura, mientras llegue ese momento seguiremos con esta vieja vestidura, con este cuerpo que es el vestido de nuestro espíritu y de nuestra alma. Mientras llega ese momento seguiremos con esta vestidura. Pero el apóstol San Pablo dijo: si nuestro cuerpo terrestre se deshiciese, tenemos un edificio no hecho de manos, una casa no hecha de manos. Hablando del nuevo cuerpo que tendrán todos los hijos de Dios, no importa que muera el cuerpo terrenal que tienen en la actualidad. Porque el que cree en mí, dijo el Señor Jesús, aunque esté muerto, vivirá, porque resucitará en los días finales al escuchar la voz del Hijo del Hombre en el paraíso en donde ellos se encuentran, como la escucharon los santos del Antiguo Testamento, los elegidos del Antiguo Testamento, cuando el Señor Jesucristo descendió en su muerte y pasó por el paraíso y allí les dio el mensaje, para ellos el mensaje de resurrección, y se levantaron con Él en la resurrección, el domingo de resurrección. Así también se levantarán en la venida del Señor, en los días finales, los santos del Nuevo Testamento que están en el paraíso, porque se le terminó su tiempo aquí en la tierra, pero están esperando el cumplimiento de la venida del Hijo del Hombre en los días finales, para ellos levantarse al escuchar la voz, el mensaje del Hijo del Hombre
en los días finales, el cual sonará con la gran voz de trompeta, que sonarán, que tocarán el ministerio de los ángeles del Señor. Veamos entonces ese ministerio de los ángeles del Señor, con los cuales viene el Señor, el Hijo del Hombre, en su venida, en los días finales, en el occidente. Allí, cuando el Señor se transfiguró delante de los discípulos, su rostro brillando como el sol y sus vestiduras resplandeciendo como la nieve, como la luz, aparecieron a cada lado del Señor Jesucristo los ángeles con los cuales Él vendrá en los días finales. Y el nombre de ese ministerio de los ángeles del Señor Jesucristo en los días finales, dice que allí se llamaban estos ángeles Moisés y Elías. Dice, y aparecieron con el Señor Jesucristo, hablando con Él, Moisés y Elías, uno a cada lado. Porque el ministerio de Moisés y Elías estará en esta tierra, en el occidente, en la venida del Hijo del Hombre, en el occidente. Por eso, conforme a las profecías del profeta Zacarías y del libro del Apocalipsis, este ministerio de los ángeles del Señor, de Moisés y Elías, fue tipificado por el profeta Zacarías. Conforme a lo que le habló el arcángel Gabriel, fue tipificado con los 2 olivos y los 2 candeleros. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 11 y verso 3, dice que el ministerio profético, ese ministerio que viene para dar testimonio, para profetizar en los días finales, dice, revela que será el ministerio de las 2 olivas y de los 2 candeleros. Ese ministerio comenzará entre los gentiles y luego pasará para los judíos, para ministrar 3 años y medio a los hebreos. Pero antes de llegar a los hebreos, para ministrarle 3 años y medio, antes estará en medio de los gentiles, en la venida del Hijo del Hombre con poder y gloria en su reino. Porque el Hijo del Hombre vendrá, ¿a dónde? A su templo. Dijo el profeta Malaquías en el capítulo 3, y vendrá el Señor súbitamente a su templo. Su templo es ese cuerpo místico, este templo que Él comenzó a construir desde el oriente, la tierra de Israel, hasta el occidente, la tierra de América, en donde construye en la tierra de América la parte más importante de ese templo, la parte del lugar santísimo, en donde coloca las piedras vivas, los hijos de Dios que estarán viviendo en este tiempo para formar parte del lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo. Y es en esa parte de ese templo espiritual del Señor Jesucristo en donde estará colocado el arca del pacto, estará colocada el arca del pacto, en donde estarán las tablas de la ley actualizadas, el maná escondido actualizado, que será el mensaje final del Señor Jesucristo, que en otros tiempos no fue predicado por ninguno de los mensajeros del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ni tampoco por los profetas del Señor en el Antiguo Testamento. También estará la vara de Aarón, que representa el ministerio del Señor Jesucristo, conforme al orden de Melquisedec, el cual estará manifestado
en su templo para ministrar en su templo espiritual, en la dedicación o inauguración de ese templo espiritual en los días finales. Porque desde ahí será desde donde Él ministrará la palabra, el mensaje final para todos los seres humanos que viven en este tiempo final. Ahí todo lo que estará en ese templo estará en la forma actualizada conforme al siglo XX en que vivimos. Ahí estará también en ese templo actualizado el ministerio de los 2 querubines de oro que estaban construidos ahí sobre el arca del pacto, sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto, lo cual era la tapa del arca del pacto, y sobre ese propiciatorio estaban esos 2 querubines. Es el lugar, ese propiciatorio en donde venía el sumo sacerdote una vez al año, el día de la expiación, en el mes séptimo y en el día 10, en donde entraba con la sangre del becerro que él sacrificaba por sus propios pecados y con la sangre del macho cabrío que él sacrificaba por el pecado del pueblo. Pero ya no se necesita un sumo sacerdote según el orden levítico para entrar al templo, porque ya el templo que hizo Moisés y el que hizo Salomón ya no están sobre la tierra. Ya no hay sacerdotes ministrando en ese templo, y menos el sumo sacerdote. Pero hay un templo no hecho de manos, hecho por el mismo Señor Jesucristo, el cual en este tiempo final concluye su construcción y se dedica a la obra, a la administración de la palabra, a la administración de todos los bienes celestiales que corresponden como herencia a todos los hijos de Dios. Es en ese templo espiritual en el cual el Señor entra en los días finales, en su venida en el occidente. Por eso es que el lugar santísimo de ese templo es construido en el occidente, porque el lugar santísimo del templo del Antiguo Testamento representaba el lugar y la obra que Dios llevaría a cabo en el occidente en los días finales, en donde el Hijo del Hombre vendría, se manifestaría para habitar en esa parte del templo espiritual del Señor. Por eso, allí en aquel templo del Antiguo Testamento hubo el ministerio de los 2 querubines, representando el ministerio de los ángeles del Señor, que estarán aquí en la tierra en los días finales para ministrar, para profetizar lo que corresponde ser profetizado en estos días. Por eso está simbolizado también con las 2 olivas y los 2 candeleros de oro. Por eso Apocalipsis capítulo 11 verso 3 dice: y daré a mis 2 testigos que profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Y sigue diciendo: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Por eso, en este tiempo final, siendo ellos ese ministerio, el ministerio de los 2 olivos, el profeta Zacarías preguntó diciendo: ¿qué significan estas 2 ramas de olivo y estos 2 tubos por los cuales vierten de sí aceite como oro? El arcángel Gabriel dijo: estos son
los dos ungidos, los dos hijos de aceite que están delante del Dios de toda la tierra. En este tiempo final, siendo el tiempo en que las vírgenes prudentes y las vírgenes fatuas se levantan a medianoche para recibir al esposo, dice que las prudentes tomaron para sí aceite en sus lámparas. En este tiempo final, los dos hijos de aceite, el ministerio de los dos olivos, es el ministerio que proporciona el aceite para las vírgenes prudentes, para que tengan aceite y tengan sus lámparas iluminadas y puedan ver el tiempo en que vivimos y entender las cosas del programa divino que corresponden al occidente. Puedan ver así con sus lámparas espirituales bien encendidas, puedan ver la venida del Hijo del Hombre en el occidente con sus ángeles conforme a la promesa divina. Por eso, usted y yo tenemos que entender que la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es la venida del Señor con el ministerio de Moisés y Elías, como fue profetizado, estos ministerios manifestados, encarnados en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que Él promete enviar en los días finales para dar testimonio de estas cosas apocalípticas en todas las iglesias. En Él y con Él estarán el Señor Jesucristo y el ministerio de Moisés y Elías. Y eso dará cumplimiento a la venida del Hijo del Hombre en el occidente conforme a la profecía bíblica para este tiempo final. Y es el tiempo grande y glorioso para nosotros ser preparados para la transformación prometida para los que estén viviendo en estos días finales. Porque la fe para la transformación la recibimos en el mensaje profético que traerá el Señor Jesucristo con sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y recoger a todos los elegidos. Por eso hay expectación en Occidente por la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para manifestarse como el relámpago en el occidente. Ese es el motivo de la tensión, del nerviosismo y de la expectación occidental. No es otra. Es la influencia de las cosas espirituales del programa de Dios lo que hace que el occidente reciba el impacto de las promesas divinas, aunque no las entiende. Pero estará el mensaje final de Dios, la gran voz de trompeta que abrirá estos misterios para todos los elegidos, para todos los hijos de Dios, para que todos los entendidos entiendan estas cosas en este tiempo final. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y que pasen todos muy buenas noches. Esto es la palabra de Dios. Bueno, gracias a Dios por este mensaje. Por lo menos hemos aprendido algo muy grande en esta noche. ¿Cuál es la razón de esa inquietud acá en el occidente? ¿No se oye nada?